Bienvenidos a Construye y Conquista. Hoy vamos a hacer una partidita. Yo esta vez quiero jugar con los chinos. ¿Se acuerdan que yo conté sobre civilizaciones en un video anterior? Si no lo vieron, véanlo. Y vamos a jugar captura de reliquia en Cuenca del Oro. Veamos qué tal se adapta esta civilización a esa particularidad. La cantidad de recursos que encontré apenas abrí cerca de nuestro centro urbano, espectacular. Caballo de exploración a la reliquia. Encontramos vacas. Acá algo que yo siempre hago es... no tengo ni alimento. Algo que siempre hago es llevar las vacas o los pavos o las ovejas abajo del centro urbano, acá. Que me sirve porque siempre, ahora van a ver cuando estos aldeanos que tengo acá terminan acá de talar el árbol, ven, tienen que caminar hasta el centro urbano o hasta el edificio que les toque para depositar el recurso que están juntando. ¿Y qué sucede acá? Es que acá directamente los aldeanos se paran y dejan en el centro urbano el recurso, lo cual a mí me parece un montón, mucho más rápido. Vamos a seguir explorando y buscando a nuestros enemigos con el caballito. Esta civilización tenía muchos aldeanos de entrada, pero nada de alimento, lo cual no sé si está bueno para este tipo de mapa y de partida, sobre todo este tipo de partida. Habría que probar con los unos también, que los unos son, recuerden, los que tienen habilitados los 200 para la población. No estoy segura. Vamos a desarrollar telar y después vamos a crear más aldeanos. Porque lo que tiene esta partida es que lo que tenemos que hacer rápidamente es escalar en nuestra edad. Arrancamos en la alta edad media y deberíamos subir rápido para que el monasterio, que acá lo tenemos, indestructible, como expliqué en un video anterior, podamos construir un monje e ir a buscar la reliquia. Hay una vaquita que no la fuimos a buscar. No la encontró el caballo. No estoy segura si esta es la mejor civilización, me arrepiento un poco quizás. Pero vamos a ver cómo va el juego. Capaz en una de esas, mientras la partida va avanzando, la cosa cambia. Vamos a ver si podemos crear un cuartel. 175 de madera, falta. Es una barbaridad. Como les conté en un video anterior, yo soy bastante apurada y ansiosa y quiero que todo se haga ya. Con lo cual, no jugar en turbo me pone como nerviosa. Necesitaría como todo mucho más rápido, che. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a construir un campamento de maderero por esto mismo, porque primero que no tengo árboles cerca del centro urbano, o sea, están estos, pero ya es una distancia un poquito mayor y van a tardar más. Entonces, cuanto más cerca ponemos, por eso puse acá el molino pegadito, cuanto más cerca ponemos el edificio que corresponde para juntar los recursos al recurso, más rápido vamos a poder juntarlo. En esta partida, más que nada, el caballo de exploración a mí me sirve para encontrar a nuestros enemigos, a ver dónde están. Pero bueno, vamos. Vamos a crear más aldeanos. Como esta no es la civilización con la que juego siempre, estoy como confusa con muchas cosas. No sé. No sé si arranqué correctamente. Estoy abajo en el score. Lo cual eso hace que
me pregunté muchas cosas. Como por ejemplo, ¿la civilización era la correcta para este tipo de partida? ¿Elegí correctamente qué recurso explotar primero? Yo creo que sí igual. Porque la madera y el alimento es lo que más rápido necesitamos. Y mandé acá a construir un campamento minero. Porque el mapa es Cuenca del Oro. Como ya lo expliqué también esto en un video. Cuenca del Oro tiene todo el oro acá. Alrededor en el centro del mapa y en este caso alrededor de la reliquia. Y van a venir todos a acomodarse por acá para venir a sacar. Y también de que cuando nosotros construimos un edificio tenemos la visibilidad. ¿Ven? Esto es la visibilidad en el mapa, entonces podemos ver si se van a acercar o no otros jugadores. Algo que yo siempre hago es el cuartel. ¿Por qué? Acá viene el porqué. Quizás sí nos retrasemos un poco más nosotros en pasar de edad y estemos abajo en el score, en los puntajes. Por ahí sí puede suceder. Pero para no perder la partida, nosotros lo que vamos a tratar siempre es que no se lleven la reliquia. Con lo cual, si yo no estoy pudiendo crear monjes, pero puedo crear milicia, al menos. Con la milicia puedo pararlos. Entonces el monje va a aparecer, se va a querer llevar la reliquia. Yo tengo milicia y le voy a decir, no querido, no te vas a llevar la reliquia, y lo bajo de una. Y así nos aseguramos que no se la lleven. Pero bueno, es una partida... No sé. Estoy dudosa con esta partida. No sé. Vamos a ver qué surge. Mientras tanto, siempre con la misma estrategia. Mi primera estrategia siempre es agarrar todos los recursos que pueda. Porque cuando las partidas son largas, tipo, no sé, 2 horas, el mapa queda pelado sin ningún recurso y tenés que empezar a buscar otras formas de tener recursos. Generalmente, depende del mapa, no obvio, pero el recurso más que más cantidad hay, el más abundante son los árboles, la madera. Entonces mandás ahí un ejército de aldeanos a talar y eso lo vas vendiendo después en el mercado. Entonces no te deja tanto oro, eso es lo cierto. Pero bueno, al menos vas de a poco. Eh, Qué lento. Es una partida lenta. Pero bueno, va. Ahí los otros dos avanzaron a la edad feudal. Vamos atrasados definitivamente. No sé si tanto, pero vamos atrasados. Esperemos contrarrestar. Acá encontramos a los azules. Los otros deben estar acá, en el mapa. De este lado. Estoy casi segura. Por la disposición del mapa. Ahora vamos a mandar el caballo de exploración. A ver si tengo razón. Y vamos a crear milicia. Porque seguramente como ellos van más avanzados que nosotros, el que me quedó ahí, ahí está, no lo encontraba, como están más avanzados que nosotros, seguramente van a crear aldeanos no, monjes más rápido y van a venir a buscarla. Así que vamos a prepararnos mandando milicia para acá. En el caso de que vengan, atacaremos. Qué cosas. No sé, es una civilización medio extraña esta para esta partida, me parece. Vamos a crear más casas.
esto con los unos no pasaba. No, me equivoqué, no estaban ahí, están acá abajo. Yo hubiera creído que estaban ahí. Qué loco. Ay, demora un montón. Bueno, acá se nos está terminando. Vamos a mandar a uno de los aldeanos acá para buscar alimento, que se nos está terminando el árbol de bayas, el arbusto. Y necesitamos mucho alimento porque tenemos que pasar todavía a otra edad. Y la madera también la vamos a necesitar porque una vez que tenemos granjas, consumen madera las granjas. 60 sale de madera. Entonces ya de por sí vamos a necesitar. Che, no están acá. ¿Dónde están? Las naranjas. Ah, acá están. Yo que no los encontraba. Claro, estos ya están re nunas. Mirá la cantidad de granja que tienen. ¿Qué civilización es esta? Teutones. ¿Y acá? ¿Qué tenemos? Oh, no lo puedo ver. Bueno. No tengo aldeanos sin hacer nada. Estoy pensando que voy a desarrollar. Todavía me falta un edificio. Los 200 de oro ya los tengo. Vamos a crear una herrería. Y vamos a hacer un par de arqueros. Yo ya dejé esto acá, que es para ver cuando se suman. Teniendo en cuenta que tenemos uno ahí y uno ahí, vamos a dejar así. Acá está nuestro caballo de exploración. Ya termina ese. Volvemos un poco madera, es como que esta civilización consume mucha madera, parece. ¿Cuánto demora en crear algo? Ahora van a ver que nuestros arqueros, mirá, ahí ya están. Esto es en las trasladas de los castillos. Así que en cualquier momento van a crear un monje para venir acá a buscar la reliquia. Entonces nosotros vamos a crear bastante comida, que es lo que nos falta en este preciso momento. Y estos se van a quedar acá. Escuché un disparo, ¿no? Ah, sí. Vamos a desarrollar la flecha. Bueno. Otro que avanzó la de los castillos. Nos queda montar guardia acá. Hasta que podamos avanzar de edad. Ay. Odio cuando te pasa esto, porque es como... No sos el primero en avanzar en la edad. Entonces tenés que amoldarte al juego. Y prepararte para atacar. Lo malo es si te mandan dos monjes. Porque por ahí te vienen a convertir las unidades. Una bronca te da. No hay cosa que me dé más bronca que me vengan a convertir unidades. Es como... Dale, loco, gastar recursos y tardó un montón en desarrollarse, como para que vos me hagas esto. Para que vos me robes. Ahí va. ¿Ven? Monje. A la vista. Bueno, ahí le hicimos cagar al monje. Lo bajamos. Eso iba a suceder. Entonces, como nosotros queremos la reliquia, vamos a bajar a todos los que aparezcan por acá queriendo sacar la reliquia. Estar en modo ataque, en posición agresiva. Cualquier cosa que vean,
van a atacarlo. Ahí viene otro. Y esta parte de la partida, por eso ahí está enseguida queriendo convertirlo. El tema es que tenemos que tener un monje antes de que ellos creen una cantidad increíble de unidades y nos vengan a matar. Porque eso también va a pasar. O sea, en algún momento, si vos no dejas avanzar a ningún monje de otra civilización, van a venir a atacar. Estoy ansiosa. No se carga más la edad de los castillos. Loco, es como, uy, ¿por qué tarda tanto? Acá viene otro. Y así vamos a estar un rato largo, Cambié de posición la reliquia, pero está ahí. Ven que dice capturó y perdió el control de la reliquia. Necesitamos ya pasar de edad, nos corre el tiempo. Seguimos abajo en el score, pero eso no significa que no podamos ganar una partida como esta. Para mí algo de lo interesante que tiene este tipo de partidas es que a veces no necesitas estar arriba en el score para ganar. O sea, no necesitas tener un repuntaje para que puedas ganar la partida. Me parece que a veces es más cómo resolves frente a esas cosas. Ay, ya pasamos. Vamos a crear un monje. Me parece que a veces tenemos que ser más creativos. Porque no todo en la partida sale como nosotros quisiéramos. Nosotros queremos enseguida ser los primeros en pasar de civilización. Y todo eso, pero no siempre sucede. Cuando estás acá, este es el monasterio, por ejemplo, con el clic secundario vas a marcar dónde querés que vaya tu unidad una vez creada. Entonces van a ver que ahí marqué. Y mi unidad una vez creada va a ir ahí. Pero vamos a mandarla a buscar la reliquia. Si nosotros ganamos, esto significa que no importa el score que estés, ni la población que tengas, ni la cantidad de recursos, ni la cantidad de edificios, ni siquiera las cosas que desarrollaste. Esto significaría solamente que lo único que tenés que hacer es tratar de que no se lleve la reliquia y venir a buscarla cuando puedas. Y proteger al monje. Importante porque los otros mandan solos al monje y el monje claramente termina muerto. Yo lo estoy esperando. A ver, me sale granja agotada. Ahora que espere la granja. Uno nunca sabe cuándo puede fallar. Esta función de seguir se pone con el clic secundario. Seleccionas a todos tus unidades, clic secundario y tocas al monje. Entonces caminan atrás del monje, porque es importante eso. Porque todos tienen un ritmo de marcha distinta. Miren, ahí no lo están siguiendo. Entonces en algún momento lo pasan de largo y el monje se queda atrás. Y si el monje se queda atrás no lo podemos proteger. Pues también tenemos la función esta de proteger. Está el monje. Bueno, acá. Proteger al monje. Y van también a la distancia suficiente para que no lo maten. Y si llega, ganamos, sin importar que estamos abajo en el score. Así que no estuvo tan mal. Y ganamos la partida. Excelentísimo. Miren la cantidad de casas que tiene este. Tiene un mercado. Y este acá. 2 centros urbanos también. Ya se había avanzado un montón. Y nosotros tristemente acá con nuestra corta edificación. Igualmente en esta partida nos sirvió, así que sorprendida.
Excelente. Y si vemos acá en la historia, seguramente vamos a ver claramente cómo ellos fueron ganando espacio y nosotros fuimos perdiendo acá. Miren qué chiquititos que estábamos hasta que crecimos. Excelente. Bueno, me parece una buena civilización para este tipo de partida. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir jugando y probando civilizaciones en distintas partidas y en distintos mapas, a ver cuáles son las que nos sirven, hasta que encontremos la mejor para cada uno. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Vamos a seguir jugando, obviamente. Los espero en Construye y Conquista. Si todavía no te suscribiste, suscríbete, así te aparece cada vez que subimos una partidita. Y déjame comentarios, déjame likes. Nos vemos. Chau, chau.